Ya es una política laboral distinta. Al carajo con el neoliberalismo, al carajo con el neoporfirismo. No queremos la oligarquía. México no es país de unos cuantos. México es de todos los mexicanos, de todo el pueblo. Ya Marat habló de cómo aumentamos el salario mínimo durante todo el periodo neoliberal, 36 años, desde 1983 hasta que llegamos a finales del 2018 por voluntad de nuestro pueblo, porque a nosotros no nos impusieron los de arriba, no nos impuso la oligarquía. No fueron los medios de manipulación los que nos llevaron a la presidencia de la República. A nosotros nos dio esa responsabilidad el pueblo de México, que es nuestro amo, nadie más. Por eso es importante la democracia. En los 36 años de periodo neoliberal o neoporfirista no aumentó el salario mínimo, al contrario, hubo una pérdida constante al poder adquisitivo de los salarios, al poder de compra, porque ni siquiera aumentaban el salario de acuerdo a la inflación. Muchas veces los aumentos al salario mínimo se quedaban por abajo de la inflación. Y en los 36 años, y ojalá y eso lo digan los periodistas alquilados o vendidos a la oligarquía. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien el día de hoy, ya que les traemos una noticia muy interesante que la verdad vale la pena que se queden hasta el final para que conozcan la realidad sobre este tema tan interesante. Y es que les traemos una noticia que marca un cambio significativo en la política laboral de México. El presidente declaró que se ha implementado una política laboral distinta, alejándose de tanto neoliberalismo como del neoporfirismo. Enérgicamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no desean una oligarquía, ya que México no es el país de unos pocos, sino de todos los mexicanos, destacando así la importancia de la participación del pueblo en esta cuarta transformación. Con contundencia, el mandatario federal expuso cómo durante los 36 años del periodo neoliberal, los aumentos al salario mínimo en muchos casos quedaban por debajo de la inflación, destacando que durante ese tiempo el poder adquisitivo del salario mínimo sufrió una pérdida del 70%. El presidente subrayó el papel fundamental de la democracia y el compromiso de continuar con una política salarial adquisitiva. Para ilustrar la magnitud de la situación, mencionó que en el año 1980 el salario mínimo en México alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, mientras que al final del periodo apenas cubría 5 kilos. A pesar de los aumentos del 100% en el salario mínimo, ahora solo alcanza para comprar 10 kilos de tortilla. En 36 años hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo del 70%. Tan es así que en 1980 salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. 1980, cuando nosotros llegamos a la presidencia, apenas alcanzaba el salario mínimo para comprar 5 kilos de tortilla. Y aunque hemos aumentado a más del 100% el salario mínimo, apenas y ahora un salario mínimo alcanza para comprar 10 kilos de tortilla. Fíjense cuánto se deterioró el poder adquisitivo del salario. Por eso tenemos que continuar con la misma política salarial. Y aquí hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás va a aumentar el salario menos que la inflación. Nunca más.
Vamos a seguir con esa política y hago también el compromiso con ustedes. Me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. El presidente hizo hincapié en la necesidad de mantener una nueva política salarial y anunció su compromiso de enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución de México. Esta reforma buscará establecer que el salario mínimo nunca aumentará menos que la inflación. Durante su discurso, López Obrador continuó con un compromiso adicional: revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, especialmente en lo referente a las pensiones, por lo cual calificó como inhumano e injusto el hecho de que, según esa reforma, un trabajador después de 30 años de laborar recibe en el mejor de los casos la mitad de su salario cuando estaba en activo. En memoria de los mártires que lucharon por mejores salarios y condiciones laborales, el presidente anunció su intención de enviar una reforma a esa legislación que considera antiobrerista. El discurso concluyó con un recordatorio de la herencia revolucionaria de la región y la importancia de estar comprometidos con el progreso del país. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago aquí en Río Blanco, en memoria de los mártires, de los que lucharon por mejores salarios, por mejores condiciones laborales. Podría yo seguir hablando porque la verdad estoy muy a gusto, muy contento aquí con ustedes, porque esto es lo que impulsó a los Flores Magón. Esta fue la herencia de Francisco I. Madero, que en su campaña por la presidencia vino aquí. Aquí comenzó su campaña por la presidencia. De aquí, de esta región, era un gran gobernante, Cándido Aguilar, veracruzano, y de esta región un dirigente que admiro mucho, el general Heriberto Jara. ¿Saben que era gobernador Heriberto Jara de Veracruz? Y en ese entonces era capitán del ejército encargado de una zona militar en Papantla, el que fue después general, Lázaro Cárdenas del Río. Y cuando el general Cárdenas expropia el petróleo en 1938, pone en su diario: cuando tomé la decisión recordaba yo las conversaciones que teníamos en Papantla con el general Jara, y eso me inspiró a tomar esta decisión. Ese era Heriberto Jara, un gran revolucionario de estas tierras. Fue también en su momento el primer secretario de la Secretaría de Marina, 1940, porque le tenía mucha confianza el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Aquí estamos en tierra de revolucionarios y por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. ¡Que vivan los mártires de Río Blanco! Y bueno amigos, esto ha sido un resumen de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la nueva política laboral en México. Recuerda que tu opinión es importante para nosotros, así que déjanos tus comentarios y sugerencias aquí abajo. Nos vemos en el próximo video con más noticias actualizadas. Hasta pronto y que tengas un excelente día.